Buenas, frías y agradables noches de la temporada de invierno adelantada en el país, en la Ciudad de México. Buenas noches a quienes nos están escuchando, viendo e interactuando esta noche de miércoles 14 de noviembre. Aquí está buscando calor Anastasia como todos nosotros. Anastasia, ven aquí a saludar, pero creo que no quiere ya ni levantarse. Muchas gracias. Disculpen, el día de ayer no hubo transmisión, pero les agradezco a quienes nos están viendo aquí en la plataforma de Genaro Villamil, en la plataforma de Proceso, en la plataforma de Homo Zapping, que próximamente vamos a inaugurar un nuevo sitio, o más bien vamos a cambiar el nombre de nuestro sitio de Homo Zapping a Villamil Informa. ¿Qué les parece? Vamos a tener una nueva plataforma llamada Villamil Informa, y también a partir de el próximo 26 de noviembre vamos a tener un espacio radiofónico de 1 a 2. Vamos a transmitir también vía streaming y también vía radiofónica para que nos puedan escuchar. ¿Qué les parecen estas noticias? Los vamos a estar comentando próximamente, mientras la negra Tomasa quiere mandarles un saludo. Negrita, Tomasa, les está dando la espalda, porque ella ya está aquí como mi guardia nacional. Andrés Manuel López Obrador nos anunció el día de hoy en un evento de la tarde que dio a conocer el plan de seguridad, de paz, de Plan Nacional de Paz y de Seguridad, que vamos a tener una Guardia Nacional que en un periodo de 3 años, o en 3 etapas que durarán 3 años, pretende llegar a tener 50,000 elementos. 50,000 elementos que, según el general Luis Sandoval, el próximo secretario de la Defensa Nacional, se van a integrar en 3 etapas. La primera etapa se integrarán con las unidades ya existentes de la Policía Militar, de la Policía Naval, de la existente en la Policía Federal. En una segunda etapa, según dio a conocer hoy el secretario de la Defensa, se incorporarán más elementos militares, y en la tercera etapa se convocará o se abrirá la convocatoria para que se integren ciudadanos jóvenes que quieran ser formados en la nueva Guardia Nacional. Van a llegar a 50,000 elementos, van a haber 266 regiones. Esto representa pues un cambio muy importante del discurso de López Obrador en torno a cómo enfrentar la criminalidad. Es un proceso de transición prácticamente entre el retiro actual de las Fuerzas Armadas y la integración de la Guardia Nacional. Las Fuerzas Armadas, como ustedes recordarán, desde el 2007, cuando entró el señor Felipe Calderón, el que va a fundar ahora un nuevo partido, a lo mejor lo va a fundar con militares desplazados, o policías que van a ser desplazados. Él empezó esta historia de la participación de los militares en labores policíacas. Pero como ustedes verán aquí a Tomasa, esto le viene un lindo cacahuate porque ella se está limpiando. A ver, saluda, negrita, a toda tu audiencia, porque ella ya es más famosa que todos y todas nosotros. Tomasa nos está vigilando, es nuestra Guardia Nacional, nuestra guardia felina. Este anuncio fue el día de hoy. Andrés Manuel López Obrador, cuando en un breve discurso, no más de 20 minutos, él mencionó algo que es fundamental. No puede existir más de 80 homicidios al día en este país. No es posible que se haya llegado a este nivel de violencia, de corrupción, de criminalidad, mucho menos 20 años después de que se creó la Policía Federal, que él lo dijo muy claramente, no se ha consolidado. Hay falta de profesionalismo y de integridad, con honrosas excepciones, dijo, y evidentemente este es el final de aquella historia de creación de la Policía Federal que fue creada
en la época de Zedillo y que fue inaugurada, por si ustedes no recordarán, con la toma de la ciudad universitaria cuando el movimiento del CGH, el Comité General de Huelga, en 1999, toma la universidad prácticamente está un año en huelga y se inaugura la Policía Federal con la toma de la ciudad universitaria. La verdad es que fue un muy mal estreno de la Policía Federal. Ya después, pues la Policía Federal también intervino en acciones de represión a los ciudadanos, como ocurrió en Atenco con el gobierno de Enrique Peña Nieto, en varios estados del país. Apenas acabamos de ver un episodio terrible, lamentable, en San Juan Ixhuatepec, en la colindancia con la Ciudad de México, en el municipio de Tlalnepantla, y colindancia con la delegación Gustavo Amadero, donde hubo un enfrentamiento entre policías auxiliares y policías normales de la Ciudad de México y pobladores de esta ciudad o de esta zona, y que tuvo que intervenir la Policía Federal. Es decir, prácticamente ha actuado la Policía Federal en estos 20 años como grupo antimotín, como grupo de persecución, como grupo de represión. En muy pocas ocasiones ha actuado como un grupo de investigación o un grupo que haya desmantelado cárteles de la droga o a grupos criminales. Eso es lo que ha venido sucediendo en estos 20 años. Y vaya que este asunto de que coincide el plan de paz y de seguridad nacional lanzado el día de hoy o dado a conocer por el grupo o el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y el juicio de El Chapo Guzmán. A ese vamos a hincarle el diente en unos momentos, pero mientras, aquí estoy viendo sus comentarios. Bueno, en Oaxaca la Policía Federal, nada más por mencionar el caso de Nochistlán, la Policía Federal fue prácticamente a dispararle a la población, a agredir a la población de Nochistlán, Oaxaca, bajo el pretexto de que iba a ser una provocación o un enfrentamiento. No existió tal confrontación y tal enfrentamiento. Fueron a reprimir y a matar, tal como lo ha documentado desde junio del 2017 la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca. Y vaya que el caso de Nochistlán y el papel de la Policía Federal en ese episodio es suficiente para documentar una comisión de la verdad. Ahora que van a estar discutiendo los diputados la formación de comisiones de la verdad, como ya definieron para Ayotzinapa. Yo creo que también Nochistlán merece una comisión de la verdad. Me dicen que ayer los planté sin previo aviso. El día de ayer estaba yo en la Corte de Nueva York. Me habían invitado como uno de los testigos protegidos del caso del Chapo. No pude entrar a la corte, no pude decir todo lo que sé del Chapo. Yo quería decir que pues el Chapo era un pobre agricultor que frutas vendía, melón y sandía. Es un hombre pues tan inocente que simple y sencillamente encabezó uno de los ejércitos narcocriminales más importantes en la historia reciente del país. Construyó narcotúneles, pero él era un simple agricultor según su defensa. Mandó a matar a muchos de sus contendientes, armó una guerra como nunca se había visto en Ciudad Juárez, pero bueno, él es un simple agricultor. Lo digo evidentemente con sorna. El juicio del Chapo Guzmán está justamente engarzándose en el final de una era, en el final de un sexenio, en el inicio de otro, en el inicio de otra era, pero evidentemente el cártel de Sinaloa seguirá siendo uno de los grupos criminales más poderosos del mundo, con la complicidad, por supuesto, de Estados Unidos, de la DEA, de la CIA, porque no podemos olvidar que en la génesis del cártel de Sinaloa estuvieron los ex integrantes de la Dirección Federal de Seguridad, es decir, de la policía política del sistema priista, que prácticamente se transformaron en los capos de los principales cárteles iniciales de esta historia reciente, es decir, de los 80s para acá, de la guerra contra el narcotráfico o entre cárteles del narcotráfico.
El Chapo Guzmán, ustedes recordarán, y si no, pues ahí están muchos libros, hay muy buenos libros sobre esta historia de la génesis del cártel de Sinaloa. Él formó parte del grupo que lideró durante su gestión y su inicio Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, como le dijeron, fue prácticamente el sucesor de las rutas y del trasiego de drogas que Rafael Caro Quintero, aquel famoso narcotraficante que puso de cabeza a Guadalajara y que fue detenido en la época de Carlos Salinas de Gortari como una de las, pues digamos que de los acuerdos con Estados Unidos en torno al asesinato de Enrique Camarena Salazar, aquel agente de la DEA que fue asesinado en México en los años 80, en la época de Miguel de la Madrid. De ese grupo salió el Chapo. El Chapo pues formó parte de la segunda o el segundo círculo de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Rafael Caro Quintero, y ya desde entonces, desde ese momento y desde esa época se hablaba de un personaje que se le conoce poco, que pocos periodistas, salvo Julio Scherer, tuvieron o han tenido el privilegio de hablar con él directamente, como es Ismael El Mayo Zambada. El Mayo Zambada, un hombre mayor que el Chapo, un hombre que viene justamente de la Policía Federal, perdón, de la Dirección Federal de Seguridad, de la ex Policía Política del Sistema, es, según el Chapo, eso lo dijo el día de ayer en su juicio, lo dijo a través de su abogado defensor, el verdadero jefe del cártel de Sinaloa no es el Chapo, sino el Mayo Zambada. Puede o no tener razón el Chapo. Lo que sí es cierto es que ahora sí el nombre de Ismael El Mayo Zambada, un personaje enigmático, un personaje mítico en la historia del narcopoder en México, un personaje que según varios testimonios y varios libros se ha vinculado a políticos muy poderosos, pues es el que queda y el que está en la sierra según esto y nunca lo han podido atrapar. Han atrapado a su hijo, el Mayito, y han atrapado pues al que el día de hoy testificó, Jesús Zambada, el rey Zambada, que acusó al Chapo de ser uno de los líderes del cártel de Sinaloa y no a su hermano. Jesús Zambada, desde 1987 hasta su captura en 2008, perteneció al cártel de Sinaloa y estableció el complejísimo sistema contable que lleva el cártel de Sinaloa, que lo ha vuelto una empresa transnacional. Miren, nada más dio como ejemplo este caso. Dijo que por un cargamento de 30 toneladas de cocaína que ellos importaron de Colombia, el cártel obtuvo ganancias de 78 millones de dólares por tonelada. A ver, si estamos hablando de 30 toneladas por 30, perdón, de 78 toneladas por 30, quiere decir que por esos cargamentos, estamos hablando de un ejemplo, el cártel ganó 2.340 millones de dólares. 2.340 millones de dólares. ¿Cuánto ganaron los que distribuyeron y ayudaron al cártel a distribuirlo en Estados Unidos? Esa es la investigación que hace falta. ¿Quiénes son los integrantes del cártel de Sinaloa en Estados Unidos? Y sobre todo, ¿a cuántos políticos, policías, militares, navales tuvieron que corromper para que este negocio pudiera funcionar durante tantos años? El episodio de la acusación del abogado del Chapo en contra de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, porque dijo el día de ayer que fue Ismael El Mayo Zambada el que pagó millones de sobornos en las campañas de Calderón y de Enrique Peña Nieto, generó, ya lo saben ustedes, lo vivimos el día de ayer, una reacción airada y una absoluta reacción de opinión pública en las redes sociales. Nada más para que tengan ustedes idea de lo que opinan los usuarios de Twitter que me siguen a mi cuenta. No puedo yo hablar de los usuarios de otras cuentas. Pero el día de ayer, después de que se conoció esta acusación, que bueno, ya se sabía que iban a utilizar este argumento, pero nunca se había escuchado ante un juicio en Estados Unidos, y menos teniendo al Chapo esposado y mirando de manera enamorada a su esposa Emma Coronel.
Yo pregunté en mi cuenta, ¿ustedes creen que son ciertas las declaraciones del Chapo Guzmán de que apoyó las campañas de Peña Nieto y de Felipe Calderón? Fueron, hasta el día de hoy, ya se cerró la encuesta, 22.880 votos. Nunca había tenido yo en una encuesta o en un sondeo lanzado en Twitter este nivel de participación de votos. Sí, el 88% dijo que sí le creen al Chapo, solo el 6% dijo que no y 6% comentó que es dudoso. Esta ecuación o esta proporcionalidad no se movió desde la noche de ayer. Y miren que yo estaba tuiteando ahí desde donde estaba en mi sitio viendo al Chapo. A otro Chapo, por lo menos. Esta ecuación, es decir, una abrumadora mayoría de los que al menos interactúan en Twitter y seguramente de ustedes mismos, de los que están en Facebook o están en otras redes sociales, en YouTube, pues claro que consideran creíble que el cártel de Sinaloa, ya sea dirigido por Ismael El Mayo Zambada, o dirigido por el Chapo, o dirigido por el señor Rafael Caro Quintero, por supuesto que contó con el favor y la protección de los expresidentes y de los más altos mandos militares. Estoy declamando porque Tomasa me está viendo con ganas de querer brincar encima de mí. Me dicen, sí, increíble que el Chapo tenga tal credibilidad. Digo, si yo preguntara, ¿ustedes creen que el Chapo no es un asesino? Pues evidentemente me van a contestar el 80% que sí es un asesino. Pero aquí no estamos preguntando sobre la calidad moral del Chapo. Aquí no estamos diciendo si es un criminal o no. Aquí estamos preguntando si es creíble o no que un personaje de este nivel y un cártel con este nivel de ganancias haya podido funcionar en México sin el apoyo de los más altos mandos políticos y sobre todo sin haber participado o financiado campañas electorales. Este es el gran tema de la narcopolítica en México. No si son personajes de Netflix, no si son o no los verdaderos capos, sino cómo es posible que el crimen en México se haya organizado desde el poder político. Por eso es necesario y necesaria la reestructuración de los cuerpos policíacos, de los cuerpos militares y vaya, del poder político. En fin, aquí estoy viendo sus comentarios, les agradezco muchísimo. Me dicen que la mayoría le cree al Chapo. Pues evidentemente le creen al Chapo no porque sea una buena persona, sino por sentido común. Se rasgan las vestiduras, pues los defensores de Peña, los defensores de Calderón, los que dicen, no, ¿cómo le vas a creer a un criminal? Pues claro que se le puede creer a un criminal porque no es posible que durante 20 años, incluso estando en la cárcel en Puente Grande, el Chapo se haya convertido en el gran productor, estratega y distribuidor de droga a Estados Unidos, tal como está la acusación del fiscal. Es decir, al Chapo le están cargando, ahora sí, tiene 11 cargos en su contra, entre ellos la gran mayoría es por el trasiego de droga a Estados Unidos. El trasiego de droga a Estados Unidos, encabezado por el Chapo, por el Mayo, por otro personaje que ya casi no se habla de él, que supuestamente está muerto, que es José Antonio Esparragosa, alias El Azul, pues fue una industria, es una industria de unos niveles que no hemos conocido nunca en el país. Al menos no parece ser tan o más rentable que la venta de petróleo. Porque si ustedes por 30 toneladas de cocaína van a tener niveles de ganancias de 2.340 millones de dólares, según el testimonio de Jesús Zambada, el rey Zambada, pues estamos hablando de un negocio casi tanto o más redituable que los bancos, o quizá muchos de estos dineros, y la gran mayoría, fueron a parar al sistema financiero a través del lavado de dinero. En fin, no quiero extenderme mucho. Me dice Frederick Nietzsche que falta Fox. De una u otra manera, el abogado del Chapo dijo de los 3 últimos gobiernos. Y los 3 últimos gobiernos, si nosotros sabemos contar, vienen de Fox, Calderón y Peña Nieto. Me van a decir, y aquí no me lo están preguntando, pero yo se los puedo comentar,
los defensores de Peña Nieto dicen, no, ¿cómo va a recibir dinero del Chapo si lo atrapó 2 veces? Primero en 2013 y luego cuando se le escapó, en julio del 2015 que se le escapó y luego lo atraparon en 2016. A ver, tampoco no somos tontos. Ni lo atraparon ni se dejó ir por su astucia, sino por negociaciones, acuerdos y pactos con el poder político y militar. Porque nadie, como un personaje de este tamaño, puede andar por el país sin el entendimiento o la complicidad de algunos mandos militares, quizá no de todos, pero sí de algunos. Y por supuesto, sin que esos mandos militares informen o no informen al presidente de la República. Si no informaron, pues qué mal y peor para el presidente de la República, que es el jefe de las Fuerzas Armadas de este país. Entonces, el argumento de que como fue atrapado, eso anula el hecho de que haya apoyado la campaña de Peña Nieto, pues no es creíble, porque también a Elbester Gordillo la atrapó Enrique Peña Nieto, y todos sabemos que Elbester Gordillo pues apoyó financiera, humana y logísticamente a la campaña de Enrique Peña Nieto. En fin, esto es lo que está sucediendo y creo que embona con el replanteamiento que hay que hacer de la estrategia de combate al crimen organizado. Ya nos dimos cuenta que los únicos que han puesto más muertos en esta guerra horrorosa han sido los pueblos, la sociedad, los civiles, no los narcos, no los militares, no los policías. Por supuesto, han fallecido muchísimos militares con los que hay que tener mucho respeto a sus familias, muchísimos policías y también varios sicarios y narcotraficantes. Pero en esencia, la violencia generada ha pegado muchísimo más a la sociedad civil o a la ciudadanía o a los civiles, como quieran llamarles, que no tienen nada que ver con estos arreglos de el alto mando del cártel de Sinaloa con el alto mando del cártel político de este país. En fin, muchas gracias, buenas noches. Ya no los voy a dejar plantados sin avisarles, pero espero que nos sigamos viendo aquí. Recuerden, inauguramos Villamil Informa el 19 de noviembre y pronto tendremos también un programa de radio. Muchas gracias por su paciencia, por su atención, por compartir este contenido y espero que les siga siendo muy útil. Les mando un abrazo, buenas noches, descansen y para este frío tomen cafecito. Gracias.